Hola hermanos, bienvenidos a nuestro estudio nuevamente. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Iniciaremos una nueva serie de temas en nuestro estudio. En esta ocasión vamos a dar inicio al tema de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis. Y como siempre, antes de dar inicio a nuestro estudio, vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta hora, nos ponemos en tus manos, Señor, buscando la dirección de tu Espíritu Santo en el estudio de tu palabra. Como siempre, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, pero Señor, en esta ocasión pedimos de manera especial que tu Espíritu Santo hable a nuestras mentes y nuestros corazones, que hable, Señor, a nosotros de tal manera que podamos ser edificados por ti, Señor, y que podamos compartir esta enseñanza que tú tienes para nosotros en este día con aquellos que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar con una pequeña introducción a lo que es el libro de Apocalipsis, pero también a lo que es el tema que trata el libro de Apocalipsis. Y simplemente vamos a las noticias todos los días nosotros buscando qué es lo que hay y con mucha frecuencia nos encontramos que hacen referencia a un evento de proporciones apocalípticas. Y así lo escuchamos, así lo dicen en las noticias con mucha frecuencia, queriendo decir que ocurrió algo catastrófico y nada más lejano a la realidad de lo que significa la palabra Apocalipsis. Es cierto, así la usamos como referencia a lo que encontramos allá en el libro de Apocalipsis. Muchas veces es más fácil recordar que ahí se mencionan muchos aspectos de destrucción, pero realmente no es el significado de la palabra. Para la mayoría de las personas, solo escuchar la palabra Apocalipsis también trae a sus mentes imágenes de destrucción por la misma idea. Tal vez no conocen el libro de Apocalipsis, pero escuchan la palabra y lo primero que piensan es en destrucción, sufrimiento, algo terrible, y en ocasiones hay quienes hasta tienen miedo y esto hay aún algunos hermanos en Cristo que algunos he escuchado en el tiempo, no todas las ocasiones, no todas las personas, pero hay quienes aún les dicen que les da un poco de miedo leer el libro de Apocalipsis porque habla de cosas que a veces no entendemos y que no conocemos y no sabemos qué significan. Y entonces a veces hasta nos alejamos un poquito de estudiar este libro, que en lo personal puedo decirles que es un libro precioso para nuestros días y para todos los creyentes. Ahora, la principal preocupación como introducción tendríamos que pensar qué significa la palabra Apocalipsis. Porque si vamos a estudiar ese libro tenemos que estar bien claros qué significa entonces ese nombre que le hemos dado, al menos en nuestro idioma, en el español. En otros idiomas tiene un nombre distinto y ese nombre de Apocalipsis viene de la primera palabra que aparece en el texto griego en lo que usted y yo conocemos como el último libro de la Biblia. Usted y yo lo conocemos como Apocalipsis, pero la primera palabra con la que inicia ese libro en el texto griego quiere decir revelación. En algunos otros idiomas este libro es conocido así como revelación. Y el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice así: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí nos marca claramente cuál es la idea de todo el libro: la revelación de Jesucristo, es decir, algo que Jesucristo está dando a conocer, revelar. Siempre conocemos esta idea de revelar, quiere decir dar a conocer algo que para alguien pudiera estar escondido, secreto, oculto, y no es en este caso lo que Dios quiere que usted y yo tengamos en mente de que es algo escondido. No, es algo que precisamente Dios a través de Jesucristo está dando a conocer. Ahora, más adelante encontramos ahí en el versículo 2 que ese mensaje de la revelación de Jesucristo es dada a Juan por medio de un ángel. Ya entraremos más a detalle en este versículo más adelante. Por lo pronto recordemos, la palabra Apocalipsis realmente quiere decir revelación. ¿Revelación de qué? Revelación de Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo a través de esto? Dios está revelando, Jesucristo está revelando algo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es decir, cosas que tienen que suceder en el futuro.
en el futuro inmediato, en algunas cosas, y en el futuro lejano, que aún nosotros todavía estamos esperando que algunas de ellas ocurran. Ahora, puesto que Apocalipsis o Revelación presenta un mensaje de cosas futuras, se tiene catalogado como un texto profético. Luego entonces tenemos que estudiar y ver qué significa profecía, qué es profecía. Profecía, dice el diccionario de nuestro idioma, diccionario de la Academia de la Lengua Española, don sobrenatural para pronunciar oráculos en nombre y por inspiración de Dios. Nos da esta definición la idea de que hay un mensaje que es Dios quien lo está dando por inspiración de Dios. Oráculo es la respuesta que Dios da por sí o por medio de uno de sus ministros. Es decir, es un mensaje que viene de Dios en forma directa o a través de una persona. ¿Y quién es esta persona o cómo llamamos nosotros a esta persona? Le llamamos profeta. En nuestra clase anterior estudiábamos que el pueblo de Israel siempre ha tenido profetas que le hablan. Es decir, siempre ha habido personas que hablan al pueblo de Dios el mensaje que Dios tiene para ellos. Y la palabra profeta en el diccionario de nuestro idioma significa hombre que habla en nombre y por inspiración de Dios. Es decir, el profeta no es alguien que habla por sí mismo. Un verdadero profeta, en el uso de la palabra en nuestro idioma, tiene que ser alguien que habla en nombre de Dios y por inspiración de Dios. En otras palabras, el mensaje que habla no debe ser su mensaje, debe ser el mensaje de Dios. Y ese mensaje lo tiene que haber recibido de Dios. En muchas ocasiones se encuentra en la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento. Vino palabra de Dios y el profeta dice, vino palabra de Dios en el caso de Jeremías o Habacuc y cualquiera de los profetas que usted pueda encontrar ahí. Siempre dicen, viene palabra de Dios al profeta y entonces el profeta escribe o habla el mensaje que Dios le ha dado. Ahora, en medio de estudio bíblico hay un diccionario de uso bíblico para la palabra profeta que dice que quiere decir aquel a quien Dios reviste de su autoridad, es decir, hay algo especial de parte de Dios para esta persona considerada como profeta. Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Y aquí nos da dos cosas interesantes. Tiene que comunicar la voluntad de Dios, el profeta. Tiene que hablar cuál es la voluntad de Dios. Tiene que decir cuál es la voluntad de Dios para las personas. Pero también le agrega algo en este diccionario y me gusta esta parte. Y los instruya. Es decir, el profeta no es solamente que va a traer el mensaje y da el mensaje y se va. No, tiene que traer el mensaje, pero tiene también que instruir al pueblo de Dios. Es decir, involucra la idea de enseñanza, de compartir ese mensaje, pero explicado. En ocasiones es necesario explicar el mensaje porque no siempre las palabras están muy claras. Recordemos cuando estudiábamos el libro de Daniel, hay palabras que aparecen ahí y que Daniel tiene que ponerse en oración cuando le preguntan por el sueño de Nabucodonosor, o después cuando una inscripción que aparece en la pared no se entendía qué decía esa escritura, entonces Daniel tiene que buscar la dirección de Dios para poder dar las interpretaciones. Es decir, el profeta recibe el mensaje de parte de Dios y tiene que comunicarlo a los hombres y tiene que instruir a las personas, es decir, educar, enseñar. Ahora, en el sentido bíblico, profeta entonces es alguien que presenta un mensaje de parte de Dios y profecía es el mensaje mismo. Tenemos dos cosas que tenemos que recordar aquí. ¿Quién es el profeta? Profeta es el que habla de parte de Dios. ¿Y qué es lo que habla el profeta? Profecía, es decir, habla un mensaje de parte de Dios. Por lo tanto, una profecía entonces es un mensaje que Dios es un mensaje de Dios que puede ser para hoy, tal vez para mañana o quizás para un futuro lejano, algún tiempo en el futuro que usted y yo pudiéramos o no vivirlo. Aquí tenemos que recurrir a la Escritura para un mejor entendimiento de las profecías que estudiaremos en la revelación de Jesucristo.
Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 36, dice la palabra de Dios en este pasaje: bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. ¿Qué nos dice aquí? Es una expresión de alabanza. Bendito sea Jehová, Dios de Israel. Y nos da aquí un punto de inicio y un punto final, de eternidad a eternidad. Es decir, la alabanza a Dios empieza en la eternidad y luego continúa en la eternidad. Vamos a explicar qué significaría esta expresión, pero necesitamos más pasajes bíblicos, porque por sí mismo esta cita nos deja con la duda. Bueno, y eso de eternidad a eternidad, ¿qué es? Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Otra vez la misma idea, desde la eternidad y hasta la eternidad. Salmo 103, 17 nos habla en este pasaje que la misericordia de Dios es algo que es de alguna manera eterno, es decir, empieza en la eternidad y continúa en la eternidad. Desde la eternidad la misericordia de Dios está presente. Hasta la eternidad la misericordia de Dios sigue presente. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen, es decir, aquellos que han aceptado su mensaje, aquellos que le reconocen como su Señor y Salvador y que buscan seguir y hacer su voluntad. La misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Desde eternidad, de eternidad a eternidad, desde, hasta. Y aquí tenemos que detenernos un poquitito a tratar de entender qué significaría esto. La mejor manera que encuentro para explicarlo es de la siguiente forma. Si usted quiere viajar de una ciudad a otra, siempre dice desde esa ciudad hasta la otra ciudad. Y como un ejemplo quiero decir esto: desde la ciudad de Houston, Texas, hasta San Antonio, Texas. Y esa expresión la medimos en dos formas. Una puede ser la distancia que hay entre esas dos ciudades, pero la otra también es cuánto tiempo nos tardamos en ese recorrido. Entonces hay dos cosas, que es un punto de inicio y tenemos que llegar a otro lugar. Estamos hablando en ese sentido de la distancia que pudiera haber de una ciudad a la otra. Pero la otra manera es el tiempo que podemos tardarnos desde la ciudad de Houston a la ciudad de San Antonio. Los que estamos acostumbrados a los viajes en carretera, siempre tomamos eso como referencia. Tengo que llegar. Cada país tendrá una ciudad de origen y una ciudad de destino, según el lugar en el que usted vive. En la Ciudad de México, por ejemplo, podemos hablar, la Ciudad de México realmente es un lugar muy grande. Podemos hablar de ir de un lugar en la Ciudad de México en el norte hasta llegar a un lugar en el sur. Los lugares conocidos, por ejemplo, en el sur sería llegar al Estadio Azteca, el estadio de fútbol. Y si usted vive en el norte y fuera de lo que es el Distrito Federal, en lo que se conoce como el Estado de México, alguno de los lugares en el Estado de México, se habla de llegar desde ese lugar hasta el Estadio Azteca, sería la distancia, pero también se habla de cuánto tiempo se puede tardar. Y si usted quiere llegar a ver el juego o en ese día en el Estadio Azteca, tiene que calcular cuánto tiempo se va a tardar. Entonces, desde hasta, tenemos aquí una idea, que hay un punto de origen y hay un punto de destino. Y si nos dice aquí, desde la eternidad hasta la eternidad, hay un punto de origen en la eternidad y hay un punto final de destino en la eternidad. Pero tenemos también entonces involucrada la idea de tiempo, les decía. Para nosotros así es en nuestra mente. Y la palabra de Dios habla a nuestras mentes y en palabras que debemos nosotros buscar qué significan para nosotros. Entonces, cuando nos habla de eternidad a eternidad, es un punto de origen en la eternidad, un punto final en la eternidad, pero también hay un tiempo que debe transcurrir entre esas dos expresiones, desde y hasta la eternidad. Ahora, el tiempo, entonces, tiene un inicio. ¿Dónde se inicia el tiempo? En la eternidad, en el momento de la creación. Usted y yo encontramos ahí en Génesis, que nos dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Después, en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos dan la idea de cuándo es el inicio del tiempo para usted y para mí, en el momento de la creación. ¿En dónde empieza esto? Hay un punto en la eternidad en el que se da inicio al conteo del tiempo que usted y yo vivimos. Usted y yo estamos sujetos a ese tiempo. Esto es lo que se llama en el estudio de la palabra de Dios eternidad pasada y eternidad futura. Muchos quizás no estarían a lo mejor muy de acuerdo con esta idea, pero ahí están las citas bíblicas, ahí están los versículos. Hay una eternidad en el pasado y hay una eternidad en el futuro. ¿Por qué podemos decir que en el pasado y en el futuro? Porque usted y yo vivimos en medio de esos dos puntos de origen y destino, en medio de ese tiempo que es desde el punto de origen hasta el punto de destino. Usted y yo estamos sujetos a ese tiempo, en donde Dios puede mostrar su misericordia y que son nuevas cada mañana, continúa diciendo el Salmo que leíamos hace un momento, el Salmo 103, versículos 17 y 18. Ahora, esto nos lleva a otra idea, que Dios tiene un plan, y ese plan de Dios fue preparado en la eternidad, aún antes de la creación. Mire, esto está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Es decir, el origen del plan de Dios, el inicio del plan de Dios, no es en el tiempo. El inicio del plan de Dios se da en la eternidad, a los días de la eternidad. Dice ahí que se remonta al inicio de los tiempos. Es decir, todavía no estaba la creación de Dios, pero Dios ya tenía planeado el lugar en el que tenía que nacer Jesucristo. De eso nos habla Miqueas capítulo 5, versículo 2, la ciudad en que tenía que nacer. Ahora, aquí hay algo importante. No siempre es fácil poder entender el plan de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque siempre queremos usted y yo las cosas que ocurran a nuestra manera. A mí me gusta así, quiero esto, quiero aquello, no me gusta otra cosa más. Siempre queremos que las cosas sean a nuestra manera. Y eso es lo que en ocasiones nos hace difícil poder entender el plan de Dios. Ahora, también a veces no entendemos el plan de Dios porque hay cosas que no conocemos. Si no conozco alguna respuesta, eso como que no me agrada el no entender o no saber qué es lo que está pasando. No nos gusta que, al menos entre personas, entre amigos, conocidos o compañeros de trabajo, no nos gusta que nos escondan información o que no nos quieran decir todo lo que esté sucediendo. Y eso nos incomoda, nos molesta. Pero si pensamos en el plan de Dios, no siempre podemos entender todo el plan de Dios. Si nos sujetamos al plan de Dios, entonces vamos a poder decir, como nos dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Si usted y yo nos sujetamos al plan de Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es decir, cada cosa tiene su tiempo. Y de esto habla mucho el libro de Eclesiastés, que cada cosa bajo el sol tiene su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Usted y yo no siempre vamos a poder entender la obra de Dios, lo que Dios ha hecho desde el inicio de nuestras vidas hasta el final de nuestras vidas. No siempre usted y yo vamos a poder entender lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos sujetos al tiempo. Dios no está sujeto al tiempo. Entonces el plan de Dios es perfecto y tenemos que pensar en ello. Cuando las cosas no están fáciles en nuestra vida, tenemos que pensar que en el plan de Dios, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y aunque yo no lo pueda entender, yo puedo confiar en que el plan de Dios, al ser perfecto, porque está hecho desde antes de la eternidad, desde antes de la creación, debo decir, desde antes de la creación, entonces ese plan de Dios debe ser perfecto. Ahora, Daniel capítulo 2, versículo 20, nos ha dado una idea antes ya Daniel, de que hay cosas que usted y yo no podemos entender como seres humanos, pero entonces, si yo no puedo entender todo, ¿qué puedo hacer? Dice Daniel en el capítulo 2, versículo 20, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Otra vez la idea de tiempo aquí. Porque suyos son el poder y la sabiduría.
Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién es el que da la sabiduría? Es Dios. ¿Quién es el que da la ciencia a los entendidos? Es Dios. Pero mire, agrega algo más, y que esto es importante cuando hablamos de profecía. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dios revela sus planes ¿a quiénes? A seres humanos. En este caso, a Daniel le reveló sus planes. Cuando va a destruir Sodoma y Gomorra, Dios mismo, nos dice la palabra de Dios allá en el Génesis, Dios está planeando ya la destrucción de Sodoma y Gomorra. De hecho, ya están en camino para los ángeles para la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y Dios dice que le va a dar a conocer a Abraham su plan. ¿Y por qué no le de dar a conocer a Abraham mi plan si él me obedece y él me sirve? Dice así allá en el libro de Éxodo. Le dejo de curiosidad poder encontrar esa cita. Y es fácil. Busque cuando va a ser destruido Sodoma y Gomorra y se va a encontrar ahí esa expresión. Ahora, de lo que estamos leyendo ahorita aquí en Daniel capítulo 2, versículo 20, Dios pone reyes y quita reyes. Dios está en control de la historia y Dios revela sus planes. Hay tres personajes interesantes para mí en lo personal. Uno de ellos es el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo vio cosas que no pudo explicar. Él mismo lo escribe y creemos nosotros que es Pablo el que está hablando, que ve cosas en el cielo que él no ha podido entender y que no puede explicar claramente con palabras para nosotros. Daniel vio cosas, al final del libro de Daniel usted se encuentra esta idea. Daniel vio cosas que no escribe porque se le dice que son para el final de los tiempos, cuando él está preguntándole a Dios qué va a suceder con el pueblo de Israel. Ahora, el apóstol Juan en Apocalipsis, que vamos a estar estudiando, oye y ve cosas que se le dice que no las escriba. Aquí empezamos a encontrar cosas, usted y yo. Podemos encontrar aquí cosas, usted y yo, que no siempre vamos a tener todas las respuestas. Mire, Deuteronomio 29, 29. La primera vez que yo escuché este pasaje solo me dieron la primera parte de él y la verdad es que me quedé como sin entender todo lo que me quería decir la palabra de Dios ahí. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, hay cosas que no vamos a encontrar usted y yo en la palabra de Dios. Hay preguntas que usted y yo no vamos a encontrar la respuesta. Hay cosas que Dios no las explica. ¿Pero por qué no están explicadas? Es muy sencillo. Si usted y yo no las necesitamos, Dios no nos las da a conocer. Si a mí no me sirve saber, solamente como una idea con la intención de tratar de explicar esto, si Dios no me dice qué colores puedo ver allá en el cielo, usted y yo estamos acostumbrados y hasta decimos que son 7 los colores, aunque se habla en realidad son miles de combinaciones de colores. Pero si hay alguno de esos que usted y yo vamos a poder ver allá en el cielo, la Biblia no me lo dice. ¿Y por qué no me lo dice? Porque realmente no me es útil en la vida saber que voy a poder ver a lo mejor en lugar de miles, millones de colores. Esto lo dejo solamente como una ilustración, tratando de explicar qué es esto, de que hay cosas que no vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y cuando eso sea, vamos a tener que confiar en lo que sí tenemos por parte de Dios, en el mensaje que Él sí nos da a conocer. Ahora, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Otra vez la idea de que Dios no está sujeto al tiempo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 añade, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no está sujeto al tiempo, usted y yo estamos sujetos al tiempo. Y entonces cuando pensamos que Dios no ha dado respuesta a algo que usted y yo necesitamos o queremos, y decía yo hace un momento,
algo que queremos que ocurra a nuestra manera y que Dios no ha respondido según nuestra mente, según nuestros planes, es porque no está en el plan de Dios, o porque sí está en el plan de Dios, pero es para otro tiempo en nuestras vidas. Entonces, las promesas de Dios para usted y para mí podrían tardar, pero recordemos que Dios no está sujeto al tiempo. Entonces eso nos debe dar confianza de que Dios va a responder. Algunos tienen por tardanza, dice aquí, la promesa de Dios. Ahora, este pasaje está hablando en forma específica de la venida de Cristo. Está tratando de explicar que Jesús tiene que venir por segunda vez. Algunos tienen por tardanza la segunda venida de Cristo, pero Dios no quiere que ninguno perezca, nos dice aquí. Por eso es que usted y yo podríamos decir que se ha tardado, y algunos podrían decir que bueno que se ha tardado, y otros quizás diríamos, ya ven, Señor Jesús, como expresa el libro de Apocalipsis al final, y ya veremos más adelante esa expresión. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué Dios todavía no pone fin a lo que usted y yo llamamos tiempo? Porque quiere Dios que todos procedan al arrepentimiento, dice este pasaje. Dios quiere que usted y yo reconozcamos que Cristo Jesús vino a la cruz del Calvario a morir por usted y por mí, para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna, confiando en el sacrificio de Cristo por mi pecado. Y debo pedirle perdón a Dios por mi pecado, y debo reconocer que he fallado delante de Dios. Si eso usted y yo no lo hacemos, entonces estamos en un problema. ¿Por qué? Porque aquí lo que hemos visto el día de hoy, viene un tiempo en la eternidad, y ya estudiaremos, viene un punto en la eternidad, no un tiempo, perdón, viene un punto en la eternidad que llegaremos a ese lugar de la eternidad, y ya no hay opciones. Lo estudiaremos en Apocalipsis, lo veremos más adelante en varios pasajes más, y hoy tenemos la oportunidad, usted y yo, de arrepentirnos de nuestro pecado y de presentarnos delante de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús, porque usted y yo no podemos hacer nada para llegar a la presencia de Dios, de no ser a través de ese sacrificio que cubre todo lo necesario dentro del plan de Dios. Por último, quiero dejarles Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, como una cita para recordar en esta semana. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. Hay cosas que van a ocurrir todavía, y están ahí en el libro de Apocalipsis, las que usted y yo necesitamos conocer dentro del plan de Dios para usted y para mí. Ahí está la palabra de Dios, y ahí está lo que usted y yo necesitamos. Solamente vivamos confiando en que el plan de Dios es perfecto, aunque usted y yo no podamos entenderlo al 100%. Gracias a Dios por esta oportunidad de estudiar su palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos a ti la honra y la gloria, porque sabemos, Señor, que tú has estado con nosotros en este tiempo y seguirás con nosotros, y tu misericordia sigue siendo en nuestras vidas presente, mientras el tiempo que tenemos en esta tierra continúa. Te damos a ti la honra y la gloria por esta oportunidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.